tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves. Hoy jueves 13 de julio 2017, como siempre ya preparados para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Darcy, muchas gracias. Amigos, muy buenas tardes. Antes de iniciar nuestro programa, queremos informarles, dadas las circunstancias, que puesto que ocurrirá hoy nuevamente una cadena abusiva que nos saque del aire en vivo, queremos informarles que nuestros programas de ahora en adelante y mientras vivamos esta contingencia de las cadenas, será repetido el mismo día a las 2 de la tarde aquí por TRT, inmediato concluya Aquí Contigo. Así que a las 2 pueden vernos efectivamente. Y hoy, por cierto, vamos a desarrollar nuevamente un análisis sobre el tema de la constituyente con un invitado de altura para tocar el tema, alguien que lo maneja, por cierto, muy bien. ¿De quién se trata, Darcy? Sí, se trata del doctor Carlos Casanova, quien es abogado, es profesor universitario, investigador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración aquí de la Universidad de los Andes, investigador, analista político, y con él vamos a conversar sobre todo en forma interrogante para darles a ustedes la mayor información y sobre todo opinión, análisis en cuanto es necesaria la constituyente para enfrentar la crisis económica que presenta el país en la actualidad. Doctor Carlos Casanova, bienvenido, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros y compartir Carlos con nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias de permitirme compartir con ustedes pues, estos minutos y con la vasta audiencia que tiene el programa. Bueno, fíjate, en primer lugar hay que señalar que la crisis, lo que para nosotros es crisis, para el gobierno es el modelo de vida que le corresponde a los venezolanos. Por eso que la conferencia episcopal dice, no es necesario cambiar la Constitución, hay que cumplirla. Si la Constitución se cumple, no estaríamos en las condiciones en las que actualmente estamos. Vale decir, la Constitución bolivariana está definida en términos de abundancia y no en términos de escasez. Por eso es que nosotros vivimos dos Venezuelas, la Venezuela que funcionaba, la Venezuela que producía, la Venezuela donde había trabajo, la Venezuela donde se conseguían las cosas, donde usted compraba alimentos, las veces que quería, la cantidad que quería, y hoy estamos viviendo pues, un modelo totalmente diferente, que es el tránsito a este proceso revolucionario a donde nos llevan de Estado comunal. De tal manera entonces que con esta Constitución, no se va, con la que van a promover no se resuelve ningún problema económico, todo lo contrario. Todo lo que hoy tenemos por crisis será constitucionalizado para que sea finalmente el modelo de vida. Si el gobierno quiere resolver los problemas económicos, tiene que aplicar la Constitución bolivariana, claro, y con ella resuelve. Por supuesto que sí. El presidente Nicolás Maduro justamente ayer en declaraciones dijo que con la constituyente iba a tener toda la posibilidad y le iba a dar la facultad para crear mecanismos para regular los precios. Pregunto yo, ¿no ha sido suficiente todos los poderes que ha tenido, todas las leyes especiales, los decretos de emergencia económica para dinamizar la economía, por supuesto, y para de una u otra manera ir enfrentando y darle la cara a la crisis? Él dice que la constituyente también le va a permitir darle la cara y enfrentar la guerra económica. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, bueno, la guerra económica la inventó Chávez, la perdió y después continuó la pérdida de la guerra Maduro. Esta guerra económica que se inventaron ha durado más que las dos guerras mundiales que duraron 10 años, vale decir, y el desastre económico nuestro es como si hubiéramos participado en la guerra mundial. No, todo lo contrario, esta circunstancia de tratar de plantearse una intervención mayor en la economía, pues simplemente lo que nos conduce al modelo cubano. Esto se resuelve con estadísticas, mire. En 1998, cuando Chávez llegó al poder, las el censo ganadero era de 32 millones de cabezas de ganado. Hoy apenas es de 4 millones de cabezas de ganado, vale decir, nosotros estamos en el censo ganadero equiparados al tiempo de la colonia, cuando en aquel tiempo producir en el agro era importantísimo. Bueno, de 32 a 4 millones de cabezas de ganado es lo que tenemos hoy. Pero eso está ocurriendo con el petróleo, con la producción industrial. Pero sin lugar a dudas. Entonces, nosotros tenemos 30 millones de hectáreas cultivables y apenas se medio cultivan 9 millones. Nosotros somos un país petrolero y sin embargo tenemos 18 refinerías y tenemos que importar gasolina de Estados Unidos. Somos el primer país en reserva de gas y mire dónde está la gente buscando el gas. Vale decir, este proceso de escasez es un proceso inducido para que el venezolano vaya haciéndose depender en la escasez progresivamente del gobierno y esté ocupado de una cola en otra cola y en otra cola, y de esa manera entonces va
perdiendo su nivel de autonomía para producir lo que antes producía. El 70% de la industria está cerrada. ¿Dónde hay trabajo? Pues no hay trabajo simplemente. ¿Qué queda de comercio? El 25%. Lo que para nosotros fue un orgullo, la frontera más viva de Latinoamérica, hoy es el cementerio más grande que puede existir en frontera alguna. De tal manera que todas estas circunstancias que nosotros estamos viendo son derivadas de políticas que fue tomando el gobierno. Se llevan 6 decretos de emergencia económica. En esos decretos de emergencia económica se han dictado más o menos 227 decretos también que tienen que ver al amparo del decreto de emergencia económica, de las cuales 7 son solamente de economía y son simplemente para seguir en el proceso de intervención de la economía. Por ejemplo, uno dice, el caso de las medicinas, por ejemplo, en Venezuela hay 2.000 laboratorios de medicina genérica y existen los laboratorios de marca. ¿Por qué están paralizados? Bueno, porque el gobierno simplemente cuando no le entrega dólares. ¿Y por qué no le entrega dólares? Bueno, porque le quitó al ciudadano el derecho y al industrial y al comerciante el derecho de acudir directamente a los dólares. El gobierno los monopolizó, los centralizó y de conformidad con ello pues ya no le alcanza para mantener al país. Eso es lo que estamos viviendo. Y como no hay medicina, entonces los ciudadanos perdemos el derecho humano a la salud. A la vida. Y en consecuencia a la vida. Sin lugar a dudas. Y allí iba. Entonces, en la constituyente, doctor Casanova, que está planteada, tiene carácter comunal. El hecho de que tenga carácter comunal, ¿de qué manera modifica el modelo económico que nosotros tenemos? ¿Está la propiedad privada en riesgo? ¿Vamos a perder también ese derecho? Bueno, pero sin lugar a dudas. En Venezuela llevamos 27 constituciones desde 1830. Se consagró desde la primera constitución en Venezuela el derecho a la propiedad privada, columna vertebral de la economía en Venezuela. Las 5 leyes del Estado comunal están sancionadas desde el 2010. En particular, la ley la ley del sistema económico comunal establece que la columna vertebral de la economía del Estado comunal es la propiedad social. ¿Qué es la propiedad social? Si la propiedad privada te entrega la disposición del bien, la propiedad social, ¡tac!, te la quita. Si tú ya no dispones es porque ya no es tuyo. Entonces eso es para las viviendas, para la industria, para el comercio, para el agro, de tal suerte que lo explico con un ejemplo. Si usted vive en una casa y usted al morir, por lógica, vamos a morir primero los padres, la casa que le puede quedar a los hijos ya no se puede entregar en herencia porque pasaría a manos del Estado, ya no la puedes vender porque ya tú no dispones del bien y de esa manera se va configurando el modelo de Estado comunista. El Estado comunal no es otra cosa que el Estado comunista. Bien. Y una cosa que es importante también es que el modelo de economía comunal no permite la acumulación. Bien, nosotros debemos cumplir con la primera pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando sobre ¿es necesaria la constituyente para resolver la crisis económica? ¿Qué piensan ustedes? No se aparten, por favor. Bien amigos, esto es Un Mundo de Economía y como ya ustedes saben, estamos hoy conversando sobre si es necesaria la constituyente para solucionar o para enfrentar la crisis económica venezolana. Y estamos hablando con el abogado Carlos Casanova, profesor de la Universidad de los Andes y ampliamente conocido en el mundo comunicacional aquí en el Táchira. Doctor Casanova, en concreto, ¿qué busca el chavismo, madurismo con esta propuesta de asamblea constituyente? Y le hago la pregunta porque se ha planteado esta suerte de constituyente como un medio, digamos, para lograr una economía post-petrolera que supere el rentismo petrolero en el que ha vivido Venezuela. Pero lo plantea un gobierno que no ha podido sacar a la Venezuela petrolera y que de hecho arruinó a la Venezuela petrolera al punto que es el único país petrolero que exhibe pésimos indicadores económicos en el mundo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, no solamente eso. Venezuela es un país que depende más del petróleo de lo que pudo haber dependido en la Cuarta República. Cierto. De cada $100 que le ingresan al país, 98 ingresan por venta de petróleo. Total que si alguien y nos hizo depender del petróleo fue esta revolución que por desgracia para ellos la hicieron depender de su éxito o fracaso del precio del petróleo y cayó el precio del petróleo y Venezuela se quedó sin dinero. Ahora bien, ¿qué quiere
¿Qué busca? ¿Qué busca? Bueno, lo que busca es declarar el Estado socialista. Declarado el Estado socialista, todo lo que no lo sea es ilegal. Vale decir, nosotros estamos en el proceso de implantación del modelo revolucionario al mejor estilo cubano. Si cambian la concepción del Estado, ¿verdad? Y la concepción del Estado cambia de ser un Estado democrático, social, de justicia y de derecho, por un Estado comunal a los efectos de la construcción de la sociedad socialista, pues simplemente todo lo que no sea socialista desaparece. Y con ello desaparecen los partidos políticos, desaparecen todos los centros del pensamiento distintos al marxismo clásico que nos están imponiendo. Las universidades tienen que cambiar su ruta de pensamiento plural solamente por este tipo de marxismo. Todas las expresiones de la democracia corporativa desaparecen. Fluiría entonces el Estado comunal basado en Asamblea Nacional del Poder Popular, sustituiría a la Asamblea Nacional actual. Desaparecen gobernaciones y alcaldías por imperio de la aparición de las comunas y de los consejos comunales como entes territoriales de gobierno. De tal manera entonces que con ello desaparece también el derecho al voto como una expresión de elección universal, directa y secreta. De hecho, en este proceso que quieren convocar, cuando arman el voto sectorial, es un voto de segundo grado. Ese voto de segundo grado es uno de los que uno encuentra en Cuba, a donde entonces el gobierno controla quienes están en el sector. Los que están en el sector son los que se postulan y los que están en el sector votan por el que se postula, vale decir, tienen control total de ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que busca el gobierno con esto? Pues declarar el Estado socialista, y como el Estado comunista no es otra cosa sino un modelo de dominación, dominar al 90% de venezolanos que están contradiciendo. El venezolano votó porque esto fuera socialista y todo el mundo tiene que acogerse a ese proceso. Sí, realmente pues es muy paradójico, porque se demostró ante el mundo, doctor Casanova, que el comunismo como sistema fracasó y como el marxismo como ideología igualmente. Con esta convocatoria que hizo el presidente Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente, es una medida que está representando actualmente más del 85% de rechazo. Muchos especialistas coinciden en que traería más que soluciones, problemas aquí a todo el país, y no solamente en el ámbito económico-social, al punto que de perderse la institucionalidad al haber esa ruptura, pues eso daría pie a que se aprueben sanciones internacionales, sobre todo en el sector modular de las finanzas públicas, específicamente en el sector petrolero. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sin lugar a dudas, la situación de Venezuela en el escenario internacional es demasiado precario, porque Venezuela, en el proceso de endeudamiento ilegal que ha tenido, ha entregado, por ejemplo, las refinerías de Citgo, que son 3 en Estados Unidos, se la entregó a los chinos y a los rusos, y la tienen en garantía de préstamos que el gobierno hoy no es capaz de pagar. Por eso es que ha entregado lo que nunca se ha debido entregar, el arco minero, y entonces en ese proceso solamente aprecie usted que chinos y rusos, bielorrusos, son los que están detrás del gobierno en los esquemas de financiamiento, precisamente porque están detrás de la materia prima que implica precisamente el petróleo. Ahora bien, Venezuela ha perdido todo tipo de credibilidad en el escenario internacional, y cada día se le dificulta más conseguir fuentes de financiamiento porque ya se le agota el esquema de endeudamiento. Vale decir, cuando Chávez llegó a la presidencia de la República, el endeudamiento de Venezuela era de 28.000 millones de dólares. Hoy es de 148.000 millones de dólares. Paradójicamente, cuando Venezuela tenía el más alto precio por barril de petróleo, que fue 110, y en el presupuesto lo tenían calculado a 60, vale decir, se emborracharon de dólares, regalaron, quisieron expandir el modelo cubano por todo el mundo, y ahí se nos acabó la plata. Hoy somos un país totalmente endeudado, en ruinas, porque Venezuela no tiene ni siquiera la capacidad de aumentar la producción petrolera, porque el estado de cómo se encuentra la industria petrolera está en estado de obsolescencia, y por supuesto nuestra principal fuente de riqueza, que en algún tiempo sirvió para apalancar todo lo que fue la Cuarta República, hoy sencillamente no sirve para absolutamente nada. Bueno, y con ello pues va quedando demostrado que efectivamente, queridos amigos, no se requiere una constituyente para modificar y para combatir o para solventar la situación de la crisis económica, social, institucional y política que vive el país. Sin embargo, vamos a hacer un corte comercial y regresamos en el tercer segmento para continuar con Carlos Casanova analizando el tema de si es necesaria la constituyente para solventar la situación del país. Ya venimos.
vuelta con más de Un Mundo de Economía, conversando en este mediodía sobre ¿es la constituyente necesaria para la economía venezolana? Para ello nos acompaña el doctor Carlos Casanova. Doctor, muchos, lo hemos hablado en estos dos segmentos anteriores, son muchos los analistas que han medido y plantean los efectos negativos que tendrá esta propuesta, igualmente como está la otra cara de la moneda, quienes abogan por tal propuesta, por la constituyente, diciendo que se va a recuperar la economía, que se va a garantizar ese estado de paz, de bienestar económico, social, hasta espiritual a los venezolanos. Estamos en pleno siglo XXI y todos sabemos cuáles son las exigencias planteadas, los retos del modelo, el único modelo que hay, que es de los capitales globalizados, y no solamente los capitales, la información, el conocimiento, las telecomunicaciones. ¿Cómo permitir una propuesta de tal magnitud cuando nos va a restar los pocos derechos que tenemos y las pocas libertades como personas humanamente hablando y por supuesto como agentes económicos? Sí, sin lugar a dudas el tema que proponen como solución no es solución, es simplemente tratar de llevar al venezolano a punta de cuentos, como nos han tenido estos 18 años, a la declaratoria de un Estado de carácter socialista, a donde la sociedad no produce la riqueza. ¿Qué es lo que hacen en los modelos más liberales? La sociedad produce la riqueza, la sociedad la distribuye. ¿Qué ha venido sucediendo en Venezuela? El que producía la riqueza ya no la produce, la importa el gobierno mientras tenía dólares. El gobierno distribuye, el gobierno controla precios, el gobierno es responsable de todo lo que pasa en Venezuela. A mí siempre me causa mucha curiosidad el tema, Maduro siempre habla de la paz, siempre habla de la no violencia, pero es que en el ranking de las 10 ciudades más violentas del mundo, Venezuela aporta 3. Eso es responsabilidad del gobierno. Maduro llama a la paz, a la reconciliación, pero cuando convocó la constituyente el chavismo se le abrió. Entonces, ¿de qué diálogo hablas si no puedes hablar con los chavistas para escuchar que ellos tampoco quieren lo que se está proponiendo? Si el 90% de los venezolanos te está diciendo que no quiere la constituyente, ¿por qué no lo escuchas? Vale decir, ¿por qué no se permite que el venezolano acuda a un proceso de referéndum revocatorio, de elección? ¿Por qué se secuestra la voluntad popular? Vale decir, no es posible imponerle a la sociedad en un 90%, tú no puedes gobernar en contra de ese 90%, no puedes imponerle a un 90% un modelo por el que no ha votado, de donde el clero, por cierto, la conferencia episcopal, ha dicho, vamos para una dictadura dura comunista con la constituyente. Entonces vale decir, aquí no hay nadie, a excepción de la minoría que está en Miraflores, que esté de acuerdo con ese proceso, porque saben que ese proceso lo que va es a garantizarlos a ellos en el poder, pero al resto de los venezolanos nos va a seguir sumergiendo en la inmensa pobreza que significa el socialismo cubano en Venezuela. De hecho, Carlos, el señor Maduro dijo ayer en cadena nacional de medios lo siguiente, que el fin último de la Asamblea Constituyente será elaborar una nueva constitución, pero eso será después de que transforme al Estado dictando leyes y dictando actos constituyentes. Esto es huir hacia adelante. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, sin lugar a dudas. Además firmó ayer una ley cuya vigencia pretende tener ahora, pero al amparo de la constituyente que ni siquiera se ha instalado, ni siquiera se ha elegido. De tal manera entonces que lo que quieren es seguir en ese proceso de abuso en la implantación del modelo por el que nadie ha votado, ¿vale? Es decir, quieren hacer de esta constituyente una constituyente supraconstitucional que acabe con elecciones, con la fiscalía, que se dé una nueva figura de poder público que esté cada día más centralizado. Fíjense este detalle, del 100% del presupuesto, Maduro maneja el 97% del presupuesto, el 97%. Entonces cuando usted dice, ¿cómo están asfixiando a las alcaldías y a las gobernaciones? Bueno, pues no tienes dinero. No tienes dinero, pero tienes cada día más deuda en las decisiones que el gobierno va tomando. Claro. Entonces, el plan es liquidar gobernaciones y alcaldías para que surja la comuna y el consejo comunal. Bueno, entonces articulas una política de liquidación y asfixiarlas para que se hagan inútiles frente a la sociedad y entonces surge el modelo de Estado comunal. Rápidamente para terminar, Carlos Casanova, ¿tú ves factible la realización de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Habrá? Ya incluso los eurodiputados ayer reunidos en Europa han dicho que no van a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente
la comunidad internacional no va a reconocer el desaguisado que implica el fraude constituyente. Porque no solamente es el tema de que se convoca usurpando la voluntad popular, es que el sistema de elección de los constituyentes es un fraude. En ese proceso, sectorialmente, son 9 sectores, entonces hay personas, conmigo anda siempre un compañero que aparece en 5 listados. Si aparece en 5, vota 5 veces. Imagínate. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ok, amigos, hemos concluido nuestro programa. Los invitamos a que continúen con nosotros en las próximas ediciones durante la semana y les recordamos que los programas se repiten el mismo día a las 2 de la tarde aquí por TRT. Y ya saben, amigos, que a pesar de sus complejidades y contradicciones, todavía la economía se puede pensar. Que tengan una feliz tarde. Buen provecho.